Vivencias con Paco Salvador. Buenos días, señoras, señoritas, señores. Quiero comunicarles que tengo el honor de recibir aquí en este despacho a su excelencia, Monseñor Julio Parrilla. Él es un sacerdote español muy conocido y yo me permití invitarle porque he leído muchos artículos de él sobre casos humanos, sobre asuntos religiosos, y yo pensé que valía la pena que el canal le invite a usted, excelencia, a una charla. O sea que muy bienvenido, monseñor, y ahora sí tengo que decirle, su excelencia, usted está en Riobamba, ¿no es cierto? Obispo de Riobamba desde hace 3 años, anteriormente obispo de Loja por 5 años. Así que ahí estoy, en las faldas del Chimborazo. ¡Qué maravilla! Estos días con mucho frío, pero muy contento de poder vivir y servir en Riobamba. Es un privilegiado usted, excelencia. He leído muchos artículos nuevos que se han publicado sobre cosas viejas de Riobamba y la razón por las cuales muchos decían que son de sangre azul. Y tenían razón, y tienen razón también. Bueno, excelencia, los temas que usted escribe en la prensa son más bien humanos, religiosos también, pero humanos. Con motivo de este terremoto que hemos tenido en Manabí y en Esmeraldas, creo que el mundo entero se ha conmovido y con mayor razón el Ecuador. Ha habido una causa que todos los ecuatorianos hemos hecho causa común. Pero yo quisiera conocer de parte suya sobre la actividad que el clero o la iglesia ha realizado en este caso de Esmeraldas y Manabí. Bueno, usted sabe que la iglesia actúa en todo lo que es solidaridad a través fundamentalmente de Cáritas. Las Cáritas diocesanas y Cáritas nacional, en colaboración también con Cáritas internacional. Como usted bien decía, pues la respuesta solidaria ha sido muy grande y muy diversa, también en la Iglesia. Pero hemos tratado de que todos los recursos de los que hemos podido disponer pues se centralizaran a través de Pastoral Social Cáritas, tanto de Portoviejo como de Esmeraldas. Ahí, apoyados por Cáritas Nacional, se ha creado un gran fondo económico que fundamentalmente irá dirigido sobre todo al tema de la reconstrucción. Hay un primer proyecto de construcción de 700 casas y a partir de ahí pues iremos viendo, también en la medida en que la solidaridad no se termine, que no debe de terminarse. ¿Por qué? Porque esta es una situación de largo alcance, ¿no es verdad? No es un tema que se va a solucionar mañana. Aparte de eso, pues las diócesis han tenido sus centros de acopio y han sido, yo creo que centenares de camiones con alimentos, con agua, con vituallas que han convergido en Portoviejo y en Esmeraldas. Pero en este momento, pasado esa primera etapa de impacto, lo fundamental pues es contar con recursos económicos que consientan la reconstrucción. Y en eso estamos. Qué bien. Bueno, así es las buenas noticias que recibimos de cuando en cuando, porque todos nosotros hemos estado conmovidos por este suceso que nos ha correspondido a todos los ecuatorianos. Su Excelencia, he leído muchos artículos suyos. Me han gustado cada vez que he leído. Alguna vez le puse una nota, pero veo que como no recibí respuestas, siento que seguramente no llegó a sus manos, porque yo conozco de su integridad.
de su manera de ser y tal. De manera que, ¿por qué los temas humanos es su principal objetivo, Excelencia? Bueno, lo primero porque yo soy un ser humano, que vivo con seres humanos, y me parece que no hay realidad humana, social, política o religiosa que no aterrice en la realidad humana. Fíjese cómo será esto que nosotros los cristianos creemos que Dios se hace hombre, se hace humano y se encarna, y esa es la forma que Dios tiene de salvar al hombre, haciéndose hombre, haciéndose humano. Es muy difícil entender la religión cristiana si no se cultiva un profundo humanismo, ¿no? Así es. Bueno, realmente este país requiere de cuando en cuando un hombre como usted, que nos mueva el corazoncito también, para poder ser solidarios y para poder pensar que es la razón de vivir también. De manera que el canal de televisión de RTU está muy complacido en conversar con su excelencia, porque sabemos con quién estoy hablando. De manera que tengo realmente verdadero placer de charlar con usted. Ahora vamos a hablar de varios temas. No es el principal tema al que yo quería hablar con usted, pero para identificarme quiero contarle que yo nací en Pujilí. Mi familia materna fue de Pujilí. Paterno era de Quito, pero en Pujilí nació una niña que recibió un Nilausta del Juan Pablo II, me parece que fue. Un Nilausta para poder editar una estampa para divulgar su santidad y también para que se inicie la causa en el lugar de nacimiento de ella, que fue la provincia de Cotopaxi, y la Tacunga ha sido el cuartel general para el principio de esta causa. Esa causa se originó con Monseñor Mario Ruiz, que usted debe conocerlo. Esta causa tiene aspectos maravillosos de la vida, razones. Yo fui testigo porque acompañé varias veces a las declaraciones que rendían las personas que recibieron favores de ella y las que no también. Entonces fui testigo de la maravillosa vida que esta niña tuvo. Murió de 20 años, 20 años y medio me parece. Y entonces es una causa hermosa que cuando usted lo lea le voy a ofrecer un libro. Va a ser uno de los partícipes de esta vivencia, de esta santificación que le va a tocar a usted, que es hombre joven. Seguramente le tocará en su época llegar a conocer a la Angelita, que es santa. Ojalá me tocara a mí también, pero yo dudo que eso suceda por la diferencia de años que hay. De manera que yo no la invité para hablar del tema concretamente, pero obligadamente tengo que contarle pues, que en nuestra charla, que ella también nos enseñó, de acuerdo a sus escritos y las historias que tenemos, a manejar la parte humana con verdadero sentimiento. De manera que, al decirle así, estoy aplaudiendo pues, cada una de sus acciones que usted ha tenido a través de la prensa que yo he conocido. De manera que, Monseñor, quisiera conocer su punto de vista sobre esta cuestión humana que estamos pasando en el Ecuador. Necesitamos dirigentes espirituales como usted que nos ayuden a hacer conciencia de vivir tranquilamente y en paz. Bueno, detrás de toda acción social, política, económica, tiene que estar la ética, ¿no? Y en ese sentido entiendo yo que los cristianos pues tenemos que ser hombres y mujeres éticos, iluminados también por la luz del Evangelio, porque ahí, en el Evangelio, en la vida de Jesús, pues hay una profunda moral, una profunda
ética, precisamente donde la persona humana, el bien común, está en el centro de la ética. Hoy, hay que decirlo con claridad, en el mundo, y el Ecuador también participa de eso, lo que mueve el mundo no es precisamente la solidaridad humana, ¿no? El Papa Francisco habla de la globalización de la indiferencia. Es decir, lo que hoy mueve el mundo, pues es la plata, el dinero, los intereses económicos, economicistas. Y claro, cuando ese es el interés humano fundamental, la ética pues queda muy escondida, muy en segundo plano. Y yo creo que esa falta de ética se da también por una profunda falta de espiritualidad. El hombre pues no puede ser un lobo para el hombre, así decían los antiguos, homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Sino que el hombre tiene que ser precisamente por humano, profundamente solidario y desde el Evangelio fraterno. Y eso es lo que crea una auténtica espiritualidad. En el Evangelio vemos que esos dos rasgos, fraternidad y solidaridad, están en el meollo, a la base de lo que es la presencia de Jesús entre nosotros. Por eso, cuando falta la espiritualidad, falta la ética. Y cuando falta la ética, pues es muy difícil hacer un proyecto económico, social, político, cultural, que tenga al hombre en el centro, ¿eh? Y creo que este pues tiene que ser nuestro gran aporte como personas y como cristianos a la sociedad en la que vivimos. Recordar siempre que la persona humana, valga la redundancia, pues tiene que ser el centro de la ética y de la preocupación, no solo de los gobiernos de turno y de las instituciones nacionales e internacionales, sino que tiene que ser también la preocupación en el corazón y en el alma de cada persona. Así es, Excelencia. Voy a hacer un pequeño corte para continuar adelante. Vivencias con Paco Salvador. Excelencia, regresamos con gusto a nuestra charla. Usted me manifestaba que ha celebrado ya una misa en Maraví sobre para ayudar moralmente, por lo menos, a nuestros compatriotas. La misa de celebración del mes del terremoto, pues también recordando a todos los difuntos, ¿no? Fue una misa campal, una misa hermosa, muy participada y conmovedora, porque allí estaban todos los familiares con las fotografías de sus deudos, de sus difuntos. Una misa presidida por Monseñor Voltolini, arzobispo de Portoviejo, y concelebrada por mí y por un numeroso grupo de sacerdotes, una misa multitudinaria. Y uno advertía dos cosas ahí. Por un lado, el dolor de la gente, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia muy dolorosa para mucha gente que ha visto pues que así, en segundos, pues desaparecían sus seres queridos, sus hogares, sus negocios,
y por tanto pues no es difícil que al mismo tiempo desaparezca una gran dosis de esperanza, ¿no? Entonces se notaba el dolor de la gente, pero también se notaba una profunda confianza en Dios, esa certeza que es certeza de fe, de que el hombre no está solo y que Dios nos acompaña en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la vida y en la muerte, ¿verdad? Yo entiendo que esta situación pues ha dejado en evidencia muchas cosas, ¿no? Por un lado, la capacidad que el hombre tiene de sufrir ante su propia fragilidad, y esa es una experiencia cotidiana. El terremoto lo único que hace es mostrarla de una forma intensiva, pero la muerte nos acompaña todos los días, y esa es nuestra finitud en medio de esta sociedad de consumo, en medio de esta sociedad de prestigio, de imagen, pues da la sensación de que el hombre no tiene fecha de caducidad. Pero yo siempre digo que el hombre es así como el yogur Tony, que también tiene fecha de caducidad. Y esa es una experiencia que todos experimentamos en algún momento. Lo que pasa que ahora, a raíz del terremoto, se hizo masiva, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos experimentado la capacidad de resistencia que el hombre tiene. Y yo creo que eso pues es, aparte de un don de Dios, una gran virtud de la que el hombre puede apropiarse. Y junto con eso, la capacidad de respuesta, de solidaridad. Y usted lo decía al principio de esta entrevista, también el terremoto ha desnudado esta capacidad inmensa que el hombre, y en concreto el hombre ecuatoriano, tiene de conmoverse y tiene de responder a la necesidad de sus hermanos. Porque quien más, quien menos, creo que todos hemos hecho algo a favor de nuestros hermanos. Y ha habido un sentimiento importante, a mi juicio, que se impone sobre las reglas de la política y sobre las reglas de los intereses de clase, de los intereses económicos, etcétera, que es el sentimiento de familia. A veces los pueblos tienden a disgregarse y como español, pues creo que soy testigo cotidiano de cómo una realidad como la propia España pues tiende a desintegrarse políticamente. Siempre hay fuerzas centrífugas, ¿verdad?, que cuestionan la unidad de un pueblo. Entre nosotros pasa igual. No es lo mismo el mundo de la costa que el mundo de la sierra. No es lo mismo el mundo de la sierra que el mundo del oriente. Parece que estamos en naciones diferentes. Y sin embargo, hay momentos, y no solo cuando juega la selección nacional, en que realmente un país se siente integrado, ¿no? Y creo que uno de los elementos de integración es compartir el dolor y es compartir la necesidad que la gente tiene de ser apoyada, porque también todo el mundo se da cuenta que en medio de esa fragilidad, pues hoy me toca a mí y mañana te toca a ti, y todos necesitamos de todos. Creo que son muchas las lecciones que se pueden aprender a raíz de una situación como la que hemos vivido. Le cuento, monseñor, que cuando hubo el terremoto de Ambato en el año 49, yo estaba muy joven, me tocó personalmente ir a asistir con la compañía con quien yo trabajaba, que era la compañía Harold Smith. Esta compañía construía el agua potable para Quito. Así que fuimos testigos del espíritu tungurahuense y ambateño especialmente, que lo ha llevado a la cumbre. Realmente con el espíritu de ellos se solucionaron los problemas. Claro, también habitaban las leyes que los gobiernos tenían la obligación de
de dictar para poder poner en marcha la nación, a la empresa privada, a la empresa pública, al colegio, la educación, a las escuelas, y en fin, a todo lo que se perdió en ese terremoto de Ambato. Pero que ahora veo que el espíritu costeño, manabita, también parte de los ríos, yo entiendo que también ha sufrido, y esmeraldeño, ese espíritu va a ayudar a reconstruir la nación. Esa es la esperanza que todos tenemos nosotros, cada uno en nuestro respectivo campo, lo estamos sintiendo y hacemos todo lo posible porque Dios se compadezca de todos nosotros y pueda reconstruirse esa nación que va a requerir de muchos esfuerzos. Ya hemos visto que, como ahora se piensa más en el dinero que en nada, son algunos miles de millones de dólares que costará la reconstrucción. De manera que yo pienso que más que los miles de millones necesita el espíritu y el esfuerzo y la dedicación de trabajar. Yo creo que el buen consejo que usted da siempre en sus artículos es el que podrá aplacar la pena, la tristeza y buscar la paz entre las familias que se dividieron por distintas circunstancias. Se dividen las familias porque murieron unos, no murieron otros, perdieron sus negocios, perdieron su actividad, perdieron sus bienes. Y ahí sí necesitamos un pastor como usted. El otro día tuve una charla con el señor arzobispo de Quito. Me contó que fue con el señor nuncio apostólico también a aplacar esa pena. De manera que yo pienso que su excelencia, que está trabajando en eso, podría darnos un mensaje también dedicado a ellos. Pues en estos casos no conviene ser demasiado poético, en el sentido de que las necesidades están ahí, tienen nombre propio. Es un dolor, una necesidad muy fuerte y evidentemente hay que hacer frente a la necesidad con los medios que el hombre tiene, ¿verdad? Y cuando ocurre algo así, pues no es la solución cosa solo de uno, o solo cosa del gobierno, o solo cosa de la Iglesia, o solo cosa de la iniciativa privada, sino que todo el mundo, todos, tenemos que comprometernos en sacar adelante esta situación. Pero dicho esto, y afirmando el valor de los medios materiales, pues es evidente que no solo de pan vive el hombre, es decir, necesitamos no solo medios materiales, necesitamos ciertamente ese sentimiento de fraternidad, de solidaridad que acompaña a la vida humana. Creo que una de las cosas bonitas, hermosas, que nuestros hermanos manabitas, esmeraldeños, han podido experimentar en este tiempo, es ver que no hay indiferencia. La indiferencia mata las relaciones humanas, pero también la indiferencia mata la relación entre los ciudadanos. Vernos conmovidos, comprometidos, aportando, llevando una palabra de aliento. Yo creo que todo eso va creando como un humus en el cual la vida humana crece con sentido, ¿verdad? El mal, pues ahí está. Y yo creo que muchas familias, pues quizá queden físicamente divididas para muchos años, porque mucha gente ha tenido que salir de ahí para buscar otros horizontes. Pero saber que formamos parte de un pueblo solidario y que nuestra fe cristiana es una fe solidaria, nos tiene que dar pues ese optimismo, esa tranquilidad de saber que merece la pena volver a empezar. Quiero aprovechar, Excelencia, para poner en sus manos 2 libros. El importante es el libro de vida de Angelita Muñoz Moral, una niña santa que nació en Pujilí y cuyo postulador de la causa fue
el padre Ernesto Bravo, jesuita. Él ha dejado este recuerdo de este librito que deja constancia de los hechos de su razón de ser santa, que reconoció ya pues el Papa Juan Pablo II al dictar su Nihil Obstat. Así que pongo en sus manos este librito. Gracias. Y será un gusto leerlo y conocer más de cerca este caso de Angelita Muñoz Moral, ¿no? Y el segundo libro, que no tiene esa importancia, por supuesto, es un libro de mi vida, donde usted va a ver que efectivamente los hechos que sucedieron en la vida. A veces los libros son como cajas de sorpresas que encierran cosas maravillosas, ¿no? Escribir de forma autobiográfica la propia vida, pues para algunos parece que pueda ser un acto de vanidad, pero para muchos es un acto de realismo y de aprendizaje a raíz de lo que uno ha vivido. Y creo que a mí me encanta el género biográfico, autobiográfico, porque me doy cuenta que hay como una simbiosis, ¿no?, entre el libro y la vida. Y creo que eso es el valor, porque llevo 25 años, el próximo mes serán mis bodas de plata de permanencia en el Ecuador, el país que me acogió, me adoptó. Tengo la nacionalidad ecuatoriana de pleno derecho, gracias a Dios, y me siento muy feliz de haber vivido en este país, de vivir en este país, de servir en este país, que por muchísimos conceptos también es el mío. Si usted quisiera, monseñor, añadir algo de nuestra conversación. Pues solo un saludo muy cordial a todos los televidentes, a todos los que nos escuchan. Yo creo que los medios son siempre una grandísima oportunidad, porque lo importante no solo es vivir, es también comunicar lo que se vive. Y yo he entendido eso hace mucho tiempo, por eso estoy presente en los medios, no por la vanidad de los medios, que siempre dan fama y figura, sino porque entiendo la influencia grande que los medios de comunicación tienen, pero sobre todo la oportunidad de poder poner en común la vida, la fe, la esperanza y sobre todo la oportunidad de hacer amigos, Y el mensaje. como en este caso. Gracias. Así que para todos mi afecto y mi bendición. Gracias, Excelencia. Estoy muy agradecido de su visita a este rato, gracias a mi invitación, y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas Un gracias. apretón de manos para usted. Gracias. La satisfacción que tengo. Gracias, Gracias. señor.